el más sencillo hasta todo lo que sea factorización vamos a hacer. Ahora vamos a dividir en dos partes. Primero empezamos con el nivel 1 y vamos a empezar definiendo qué significa factorizar y luego vamos a ir viendo casos cada vez más particulares. Entonces, eso. Ok, bueno, todos los casos de factorización nivel 1. Una cosa importante es que el prerequisito para hacer esto es entender qué son los polinomios. Ok, probablemente haga un video sobre eso después, pero bueno, por ahora no hay. Y si no saben qué es un polinomio, cuáles son las operaciones de los polinomios, cuáles son las propiedades, cómo podemos trabajar con polinomios, qué representan, por qué son importantes, entonces no se puede hablar de factorización. Entonces, esto es lo primero. Bueno, entonces vamos a ir a hablar de qué significa factorizar algo, ¿sí? En matemáticas. Bueno, factorizar, viene la palabra factor. ¿Qué es un factor? Es un producto, o sea, es parte del producto. Por ejemplo, si tengo el número 8, yo puedo expresar esto en sus factores. Por ejemplo, puedo decir 4 por 2. Esto es factorizar el 8, ¿sí? Significa escribir como un producto de algo. Ahora, no solamente puedo tener valores, ¿verdad? Puedo tener parte literal. Y eso es donde entran los polinomios, que de vuelta ya deberías estar entendido en el momento que llegan a los casos de factorización. Y entonces, lo que significa factorizar es escribir cualquier polinomio en forma de producto, en una forma multiplicativa, o sea, en una multiplicación. Entonces, vamos a hacer el primer caso. Y si bien no soy para nada fan de poner nombres a cada categoría, de vez en cuando es útil, ¿verdad? Sobre todo acá quizás porque como tienen técnicas particulares por cada caso, no está mal, ¿verdad? Pero tampoco abusemos con esto de estar categorizando cada cosa y esto se hace así, porque eso genera mucha mecanicidad y robotización y la gente no entiende qué está haciendo. Así que eso. Bueno, entonces empecemos con factor común. Ok. De vuelta, el nombre lo dice todo, factor común. Por ejemplo, supongamos que tengamos este polinomio. 9mn² menos 24mn más 15m. ¿Ok? Bueno, tengo esta expresión, tengo un polinomio de 3 términos, es decir, un trinomio. Y yo quiero factorizar. ¿Qué significa factorizar? Significa escribir como un producto. Bueno, lo importante es entender que si yo tengo 3 términos, esos términos van a tener, o quizás no, pero si mi objetivo es factorizar, lo primero que tengo que pensar es cuál es el factor común entre estos 3 diferentes términos. Entonces, la parte literal con la parte literal y la parte numérica con la parte numérica. Entonces, por ejemplo, empecemos con la parte numérica. Tengo el número 9, tengo el número menos 24 y tengo el número 15. Otra cosa que es importante, un requisito importante es tener como una especie de conocimiento general de las tablas de multiplicación, que tampoco soy fanática de que se memorice uno esto, pero por lo menos en tener reconocido acá, por ejemplo, al ver directamente uno ya reconoce que un factor común, quizás no es el mayor, pero un factor común es 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9, ¿sí? Porque 3 por 8 es 24, o 3 por menos 8 es menos 24, y que 3 por 5 es 15. Entonces, estos 3 números tienen como un factor común 3. Esos 3 números son divisibles por 3. Y después, de vuelta, hay técnicas en poner los valores acá, 9, 24 y 15, por ejemplo, y descomponer en sus factores, y súper bien, me parece útil porque es cómodo ponerlo de manera organizada, ¿verdad? 24 dividido 3 es 8, 15 dividido 3 es 5. Entonces, componer todos en sus factores, ¿verdad? Entonces 3 dividido 3 es 1, 3 dividido 8 no puedo, 5 dividido 3 no puedo, ¿verdad? Después voy a dividir entre 2, 8 dividido 2 es 4, 5 dividido 2 no puedo, voy a dividir de vuelta entre 2, esto es 2, 2, 1 para el 24, obviamente acá no pude, y para el 5 sería 5 nada más. Bueno, entonces, como podemos ver, el único factor común es 3, ¿sí? Y entonces puedo hacer esta técnica, pero lo mejor sería tener este conocimiento, tener esta práctica con los números, ¿verdad? Entonces, el factor común de estos 3 números es 3. Ok, ahora me fijo en la parte literal. Bueno, los tres términos, ok, tienen una parte literal en común que es el término o la letra m. N aparece aquí, pero no aparece aquí. Entonces, yo puedo decir que aparte del 3, el factor común también es m, ¿sí? Y ahí termina el factor común. Entonces, esto se llama máximo factor común, ¿verdad? Es 3m entre estos 3 términos. Y luego, lo que voy a hacer es sacar el factor común y abrir un paréntesis. Pero el famoso abrir el paréntesis. ¿Qué significa abrir el paréntesis? Es simplemente que estoy poniendo como un producto. Entonces, la idea es 3m por ¿qué valor me va a dar 9m al cuadrado? Bueno, tiene que ser definitivamente 3n, ¿verdad? Porque 3 por 3 me da 9, n cuadrado. 3 por 3 me da 9, luego m por n cuadrado me da mn cuadrado, ¿sí? Otra forma de hacer es simplemente divido este término por este término, pero es por esto, porque cuando yo voy a hacer la distribución, y por eso es importante entender los polinomios, como yo multiplico dos polinomios, en este caso un monomio y otro polinomio, bueno, hago por propiedad distributiva. Entonces, ahí todo empieza a tener sentido. 3 por cuánto es menos 24, bueno, menos 8. La m ya está acá, esto no está al cuadrado, así que lo dejo así, entonces sería 8m. Y luego por 5, y eso es todo, ¿verdad? 5, y eso es todo. Entonces, aquí. Luego, ya expresé como un producto. Esto es factorizar. Ahora, veremos más tarde que el siguiente paso sería ver ambos factores y ver si cada factor se puede factorizar, ¿sí? Entonces vamos a dejar de hecho esto para después, para un segundo después o para el siguiente video, dependiendo. Tengo que preguntarme, ¿puedo factorizar de vuelta esto? ¿Verdad? Por ahora, porque el único caso que conocemos es factor común, y factor común no hay. Entonces, por el momento, factoricé y esto terminó. Ya no hay un factor común, entonces, ¿qué hice? Yo factoricé, ¿sí? Factoricé de la forma completa, digamos, ya no hay nada más que factorizar, todavía no sabemos, pero por el momento ya factorizamos, cumplimos con esa idea de factorizar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ir a otro caso de factor común, simplemente para practicar. 30w al cuadrado menos 12h al cuadrado por w más 6h cuadrado por w cuadrado. Bueno, vamos a factorizar ahora esto. Ok, ¿cómo factorizamos esto? De vuelta, miro la parte coeficiente, 30 menos 12 y 6. Entonces, el mínimo factor común es
6, ¿sí? Porque 30 dividido 6 es muy posible. 30 dividido 6 es, ¿cuánto? 6 por 5. 6 por 5 es 30, ¿sí? Entonces, 6 va a ser el factor común en cuanto a los números. En cuanto a la parte variable, solamente W. ¿Por qué? Porque acá aparece W al cuadrado, acá aparece solo W y acá aparece de vuelta W al cuadrado. Y como yo necesito que sea factor común de cada uno, o sea, de los tres, perdón, entonces yo no puedo poner que W al cuadrado es un factor, porque W al cuadrado no es un factor del segundo término, ¿sí? Es decir, siempre, y eso la gente se memoriza, siempre tengo que agarrar el que tiene menor grado. Pero en realidad es por eso, ¿sí? El concepto es importante. Y h al cuadrado, evidentemente, no, porque en el primer término no existe. Entonces, mi factor común va a ser 6W. Abro paréntesis de vuelta porque quiero multiplicar, expresar como una multiplicación, un producto, factores. 6W por 5W menos 6 por 2H al cuadrado más H cuadrado. ¿Ok? Y ahí de vuelta tenemos esto que estábamos hablando. Está expresado como, o sea, ya está factorizado, sí está factorizado. Esto es la respuesta última, es decir, ya no se puede factorizar nada más hasta ahora, porque hasta ahora solo sabemos el factor común. Sí, ¿por qué? Porque este factor ya es un monomio, no hay nada que hacer, pero este polinomio, que es el segundo factor, no tiene factores comunes, ¿sí? No hay factor común aquí, entonces puedo por ahora decir que está completamente factorizado. De vuelta, porque el prerequisito era saber de polinomios, porque acá vamos a hablar un poco de unos polinomios especiales, ¿sí? A ver, no sé, ahí está. Unos polinomios especiales. El primer polinomio especial, de vuelta, no soy fan de que se le ponga categorías a cada uno, pero tiene un nombre y es útil, es el trinomio cuadrado perfecto. Ok, esto se estudia antes. Se estudia que es un trinomio cuadrado perfecto antes, cuando entendemos que es un polinomio. Un trinomio cuadrado perfecto es un trinomio, como dice la palabra, es decir, que tiene tres términos que tienen la siguiente forma. El primer término al cuadrado más el doble producto del primero, ¿verdad? O sea, del primer término por un segundo término más el cuadrado de ese segundo término. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, tiene esta característica, tiene este patrón, ¿ok? También de repente pueden encontrar con este primer signo como negativo, también es un trinomio cuadrado perfecto. Es cuadrado perfecto porque sus dos extremos son cuadrados perfectos. De vuelta, cosas prerequisitos. ¿Qué es un cuadrado perfecto? Eso es importante saber. Un cuadrado perfecto es una expresión o un número que está al cuadrado. Es decir, por ejemplo, 16, ¿verdad? Yo sé que esto es un cuadrado perfecto porque 4 al cuadrado es 16. M al cuadrado es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque M al cuadrado, un número al cuadrado, ¿verdad? Parece acá un poco de circular, pero en realidad no es. Es para entender que tanto pueden ser números o pueden ser variables. Después, x a la cuarta también es un cuadrado perfecto, porque esto yo puedo expresar así, es el cuadrado de algo, ¿sí? Estos son cuadrados perfectos. En numéricos están el 9, el 81, el 64, etcétera, los más comunes, ¿verdad? Bueno, estos trinomios cuadrados perfectos yo puedo expresar de manera factorizada de la siguiente manera. El de arriba como el cuadrado de un binomio, ¿ok? Como el cuadrado de un binomio. ¿Y esto por qué es factorizado? Porque a más b al cuadrado significa a más b por a más b, es decir, producto. Estas son formas factorizadas de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué sucede esto? Porque si yo tengo, vamos a ver la prueba geométrica para que se vea. La prueba geométrica es, yo voy a tener un cuadrado acá y voy a dividir, esto es un cuadrado, es decir, todos los lados son iguales. Y voy a dividir esto así. Acá voy a tener otro cuadrado, esto también es un cuadrado, que tiene el lado A. Y este también, por supuesto, A. Esto voy a hacer A. Y esta parte lo voy a llamar B. Voy a mostrar la prueba geométrica para que se entienda mejor de dónde viene, porque no es el capricho de nadie, sino que viene de la lógica de la geometría inicialmente, pero también la lógica del álgebra. Entonces, esto estoy escribiendo un cuadrado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? A más b al cuadrado. ¿Qué es a más b al cuadrado? A más b al cuadrado es el área de un cuadrado. Esto es el área de un cuadrado. Es decir, este lado por este lado me va a dar el área, ¿verdad? Todo esto. Ok. Entonces, a más b por a más b, ¿verdad? Es lo mismo que a más b al cuadrado. Ahora vamos a pensar en la parte polinómica. Al cuadrado, ¿qué es? Es un cuadrado. Vamos a cambiar el color acá. Al cuadrado, ¿qué es? Es un cuadrado con lados A. ¿Qué es esto? Es esto, A por A. Lado por lado. A por A. Ok, perfecto. ¿Qué es b cuadrado? Voy a cambiar de vuelta de color. Es muy oscuro, pero anyways. A ver, vamos a poner este color. Ok, ¿qué es b cuadrado? Bueno, b cuadrado es un cuadrado que tiene lados b. ¿Y qué es 2 por a por b? Bueno, a por b es un rectángulo, ¿sí? Que tiene lados b y a. Por ejemplo, este rectángulo. Vamos a ver si puedo poner otro color. Naranja quizás. Bueno, esto que no se va a ver muy bien porque es, bueno, BA. Esto es sería un área, ¿sí? Con A por B. Y esto también, B por A, es lo mismo que A por B. Esto también es AB o BA. Bueno, ¿qué tenemos entonces? El cuadrado de A más el A más B, que está acá, más A más B, que está acá, más B al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? El cuadrado de todo este rectángulo. Cuadrado. O sea, el área de todo este cuadrado. Entonces, probamos ahora geométricamente que esta expresión es esta, ¿ok? No es porque a alguien se le ocurre, no es por el capricho de nadie. Bueno, ahora ya con la parte negativa ya empezamos con el tema de que lo geométrico ya no cumple su deber, digamos, y ahí es donde se inventó el álgebra, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ahora, para el propósito de este video, lo que podemos saber es que es a menos b al cuadrado. Y que en realidad, por lo que veo, tampoco va a ser tan difícil. Entonces, ¿qué voy a tener acá? A menos b por a menos b. Tampoco es tan difícil. Tengo un cuadrado que tiene de lados a menos b y a menos b, ¿verdad? O sea, iguales. Bueno, en fin. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Factorizado se ve así. Excelente. Entonces, cada vez que yo reconozco un trinomio cuadrado perfecto, puedo usar esto, ¿sí? Ejemplo, pero para eso yo tengo que reconocer un trinomio cuadrado perfecto. Por ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos. 9x cuadrado más 42x más 49. Primer ejemplo. Bueno,
Primero que nada, yo miro y veo, ¿tengo un factor común? No tengo factor común, ¿ok? De vuelta, porque yo sé eso al ver nomás, porque veo que tengo 49, que sus factores son 7 y 7. Tengo 42 y tengo 9, ¿sí? Entonces, con un poco de análisis puedo ver que no hay factor común. Entonces, me fijo, ¿es esto un trinomio cuadrado perfecto? Bueno, voy a analizar, ¿es esto un cuadrado perfecto? Sí, claramente. ¿Por qué? Porque esto yo puedo escribir como 3x todo al cuadrado. Entonces es un cuadrado perfecto. ¿Es esto un cuadrado perfecto? Sí, por lo que acabo de decir. Se puede escribir como 7 al cuadrado. Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, el medio tiene que ser 2 por la primera base, que es 3x, por la segunda base, que es 7, ¿ok? Entonces 2 por 3 por 7, ¿sí? Me da 42, y pueden comprobar. 2 por 3 es 6, 6 por 7 es 42. Entonces esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces una vez que yo tengo que es un trinomio cuadrado perfecto, voy y recuerdo estos patrones. Entonces 9x cuadrado más 42x más 49 va a ser igual a el cuadrado de un binomio. Y ese binomio que es, así como vimos acá, ese binomio es las bases, ¿ok? Es la suma de esas bases. En este caso suma porque todos los signos son positivos. Entonces es 3x y 7. Terminó, listo. Esto está escrito ahora como un producto. ¿Por qué? Porque el cuadrado de un binomio es un producto. Es 3x más 7 por 3x más 7. ¿Ok? Entonces vayamos a un segundo ejemplo. Tengo ahora 64x al cuadrado menos 16x y más y al cuadrado. Ok, perfecto. Entonces tengo esto. Primero que nada, si yo no supiese ya que este es un caso de trinomio cuadrado perfecto, lo que voy a pensar es, ¿puedo hacer factor común? No. Definitivamente no. Este sí que es más fácil de ver luego porque el último término es y cuadrado. Nada más en el primer término ya no hay ninguna y. Entonces no. El único factor común es 1 en realidad. Siempre se puede decir eso. Pero mayor a 1 no. Entonces voy a ver si es que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Primero que nada, está en orden, sí. ¿Es un trinomio? Sí. ¿Es esto un cuadrado perfecto? Sí. ¿Por qué? Porque puedo escribir así. ¿Esto es un cuadrado perfecto? Obviamente que sí. Voy a volver a escribir. Es medio estúpido, pero bueno. Acá en el medio, ¿qué pasa? Tiene que ser 2 por el primero, que es 8x, y el segundo, que es y. ¿Ok? Las bases. La base acá es 8x y acá la base es y. Entonces 2 por 8, obviamente que es 16, y tengo un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a escribir como un factor. Es decir, yo sé que un trinomio cuadrado perfecto es el cuadrado de un binomio. Las palabras son importantes, ¿sí? Entender, o sea, es una forma de relacionar, de pensar, de argumentar. Bueno, entonces 8x más y. And that's it. Terminó. Está. Ok. Otro caso importante, aparte del trinomio cuadrado perfecto, es otro caso especial, digamos, que se llama diferencias de cuadrados. Diferencias de cuadrados. Y de vuelta, esto, la palabra, o sea, el título, el nombre, lo dice todo. Diferencias de cuadrados. ¿Qué es esto? Voy a tener expresiones que sean una diferencia, es decir, un binomio, pero donde ambos son cuadrados. Ok, ¿cómo esto se factoriza? Se factoriza poniendo en un producto en donde las dos bases, primero o después, o en una de ellas en realidad se suman y en la otra se restan. Término. De vuelta, puedo hacer una demostración de eso, etcétera, etcétera, pero fácilmente puedo hacer la prueba de revertir lo que acabamos de hacer. Es decir, si yo hago esta propiedad distributiva, aplico a este producto, me tiene que salir lo mismo que esto, que vamos a hacer a por a es a al cuadrado, a por menos b es menos ab, b por a es más ba o ab, no importa, más por menos es menos, entonces b cuadrado. ¿Qué pasa? Los dos términos del medio se cancelan y por lo tanto tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, otro caso es que yo puedo tener un polinomio donde sea un binomio y que ese binomio sea una diferencia de cuadrados. Es decir, ejemplo, ¿verdad? Tengo 16x cuadrado menos 9. ¿Ok? Este siempre es uno de los favoritos porque es muy fácil de reconocer. Son dos términos, es una diferencia y ambos tienen que ser cuadrados perfectos. Este cumple con todos estos requisitos, es una diferencia. ¿Ambos términos son cuadrados perfectos? Sí. Bueno, entonces vamos a reconocer cuál es la base de esto. Es 4. Error común, ¿verdad? Es 4x al cuadrado. ¿Y cuál es la base de 9? Es 3, porque 3 al cuadrado es 9. Entonces, ¿cómo esto hago? Bueno, vamos a abrir dos paréntesis, que en realidad significa escribir como un producto de dos binomios, y pongo la primera base más la segunda base por la primera base menos la segunda base. Termino. Factorizamos, es decir, expresamos una expresión, valga la redundancia, polinómica, en forma de factores, ¿ok? Entonces, hagamos otro ejemplo. Tenemos 25i al cuadrado menos t al cuadrado. Para que vean que no hace falta que sea i, no hace falta que sea x siempre. Entonces, tenemos un polinomio, es un binomio, es una diferencia, ambos son cuadrados perfectos. Esto va a ser una diferencia de cuadrados, que es un producto de dos binomios. El primer binomio es la base de los términos sumados, es decir, 5i más t, por la base de los dos términos, pero esta vez como una diferencia. Esta es una diferencia de cuadrados.